Es evidente. 7:09 a.m. Senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, muy buenos días. Néstor, muy buenos días. Un saludo especial para ti, todo el equipo de Blue y por supuesto todos los oyentes. Gracias, senadora. ¿Qué vivió usted ayer allí en la plenaria del Senado? ¿Cuál es su teoría? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, yo primero quiero decir que en las cuentas se decía que la doctora Dangond estaba bastante holgada. Lo primero que fue muy extraño fue el ambiente tan raro que había en el Congreso, donde yo pensé, wow, aquí evidentemente el gobierno ha estado trabajando todo este tema, porque había un ambiente muy caldeado, todo el mundo estaba como muy preocupado. Entonces, pues no se sabía realmente cómo iban a quedar los números, porque se hablaba de personas que habrían cambiado su voto. Entonces lo primero que vimos fue pues ese conteo que fue eterno, que yo hasta me reí y dije, esto está peor que en Venezuela, porque contaban y recontaban y volvían y contaban, y evidentemente apareció un voto de más. 50 votos por uno, 50 votos por otro, 2 votos en blanco y un voto no marcado, que era además adicional al voto que había aparecido. Entiendo además que esto tenía que ver con que lo habían contado en un principio por el candidato Polo, después alguien se dio cuenta que era no marcado, entonces pues hubo como mucho revuelo. Evidentemente esta es una elección muy importante, porque el gobierno, y es muy bien sabido en el Congreso, está buscando tener mayorías en la Corte. Se hablaría de la posibilidad de que avalen una constituyente, es una versión que no es de esta semana ni del anterior, sino de tiempo atrás. Entonces digamos que en el Congreso sí hay una preocupación genuina en torno a la idea del presidente Petro de tener senadora, una constituyente. Déjeme sobre eso hacerle una pregunta sobre el mensaje que le pone esta mañana Roy Barreras, que en algo tiene razón. El doctor Polo fue ternado en la misma terna, en el mismo grupo, con la doctora Dangond y con el doctor Tovar por el Consejo de Estado. Ese cuento de que es un comunista que va a llegar a servirle al gobierno, ¿no es un poquito exagerado? Yo no conozco al doctor Pablo, salvo las breves conversaciones que he tenido con él, pero yo no creo que estemos hablando de si es comunista o no. Es si va a votar a favor de una constituyente que proponga a Gustavo Petro. Y si uno es el candidato del gobierno, a mí se me ocurre pensar que sí. Pero usted me está sacando el fantasma de la constituyente y el gobierno no ha presentado ningún proyecto para sacar una constituyente. No, Néstor, porque la versión que yo he oído sobre el gobierno no es así. La versión que yo he oído es exactamente repetir la manera como se hizo la constituyente de la Constitución del 91, que fue un decreto de emergencia del presidente Virgilio Barco, quien tenía mayorías en la Corte Suprema, y en la Corte Suprema el decreto de emergencia pasó con la constituyente y avaló en contra, decía la Constitución, pero como era la Sala Constitucional y así lo dijo, pues la Asamblea Nacional Constituyente. La versión que yo he oído desde el principio sobre la intención constituyente del presidente es a través de un decreto de emergencia, que no solamente lo he oído yo, lo ha oído usted, lo dijo creo que el doctor Leiva, lo dijo, varios petristas lo han dicho. Lo que pasa es que eso fue hace unos años, entonces la gente de pronto no se acuerda, pero ellos hablaban de la necesidad de un decreto de emergencia y se hablaba de que el doctor Montealegre estaba considerando los caminos para el decreto de emergencia que avalaría la constituyente. ¿Cómo se logra el decreto de emergencia que avala una constituyente? Teniendo mayorías en la Corte Constitucional. ¿Cuántos son mayorías en la Corte Constitucional? 5. Hoy se habla de que el presidente tiene 2.5. Tiene 2 y una persona que le ha estado votando, digamos, la gran mayoría de las veces. Él va a elegir otro más, serían 4, y si elige el doctor Polo, estaríamos hablando de 5. Senadora Paloma Valencia, ¿no le convence a usted el argumento de que el doctor Miguel Efraín Polo ideológicamente se ubica en el sector conservador, que es el argumento de quienes defienden su candidatura? Que fue magistrado auxiliar de Rodrigo Guerrero, que era conservador, que fue magistrado auxiliar después de Alejandro Linares, sí, que estaba en el centro, y que ahora es magistrado auxiliar, claro, de Fernández, Vladimir Fernández, de izquierda, medio por accidente. El argumento del gobierno es que es una terna conservadora porque así lo decidió el Consejo de Estado. Ese argumento, ¿por qué no la convence?
No, yo ideológicamente no conozco al doctor Polo y seguramente es así, pero mi pregunta, que tal vez se la podrían hacer a él, es si él votaría a favor de un decreto de emergencia de quien lo elige en el Congreso. Yo no puedo contestar esa pregunta, pero sí me genera preocupación por Colombia, claro. Como están las cosas hoy, senadora Valencia, usted no quién quiere, ¿quién cree que va a ganar? Pues está tan difícil, pero yo esperaría que con la llegada del senador Name, del senador De Luque, pues la doctora Dangond avance y pudiéramos ganar con ella. Yo no tengo nada contra el doctor Polo, no conozco su filiación política, pero yo no quiero que el gobierno elija 5 personas en la Corte. Me parece que es un peligro para la democracia colombiana. Vale, Paloma Valencia del Centro Democrático. Gracias, senadora Valencia, muy amable. Muchísimas gracias. Son las 7 de la mañana, 15 minutos. La votación debe comenzar 10:30, 11 de la mañana más o menos, alrededor de mediodía. Ricardo, seguramente tendremos humo blanco desde el Senado. ¿Sabe que esto ya había pasado? Había pasado en agosto del 2016. Había pasado el hecho de que aparecieran más tarjetas que congresistas. En la elección en la Cámara de Representantes de Carlos Negret como defensor del pueblo. Aparecieron 158 tarjetas y eran 154 congresistas. Solo que la votación en ese momento no fue empate y entonces claro. El voto... No, ahí había una barrida plena de Carlos Negret. El voto no era definitivo. Mayoría un voto absoluta. Más o uno menos. Muy bien, 7 de la mañana, 16 minutos. Pues... Néstor, a mí de todo esto realmente lo que me da tristeza, digamos, es el muy poco conocimiento y valor que en Colombia le damos a la Corte Constitucional. Permanentemente decimos, esta es la votación más importante, la elección más importante, allá se deciden las cosas importantes, pero realmente la manera como se eligen los magistrados de la Corte y como se hace una deliberación pública sobre las razones para elegirlo, pues son muy lamentables, la verdad. Son con un enorme desconocimiento del papel que hace la Corte Constitucional o con una deslealtad con la opinión ¿qué es lo pública. Lamentable, Héctor? ¿Le parece poquito? Mire, yo por la senadora Paloma Valencia tengo, como ella lo sabe, el mayor aprecio, pero el mayor aprecio desde que fuimos aquí compañeros en Blue Radio hace ya 12 años o 13, y he hablado con ella infinitas veces y la aprecio mucho, pero me parece de una tristeza que un senador diga decenas de veces prácticamente en la entrevista que no sabe lo que piensa uno de los candidatos y que eso no le importa, que ella lo único que le importa es que no sea el del gobierno. Es que, mire, en la Corte Constitucional el 80% de las decisiones no tienen que ver con el gobierno, tienen que ver con una cosa como por ejemplo la que comentamos ayer aquí de si una señora actúa en legítima defensa después de haber sido violada brutalmente o no, y si debe estar en libertad o debe estar 24 años en la cárcel. Eso no tiene que ver con el gobierno. Aceptándole ese porcentaje, por una parte. Héctor, y por otra parte, Néstor. De las decisiones que sí tienen que ver con los gobiernos. Y por otra parte, Néstor. Y por otra parte, Néstor, el gobierno del presidente Petro para efectos de la Corte Constitucional prácticamente está terminado. Un proceso en la Corte Constitucional se demora casi un año. Este magistrado nuevo se va a posesionar en febrero. Es decir que las decisiones que tome el gobierno en julio, en agosto del año entrante, ya las deciden cuando el presidente no está. En realidad están eligiendo un magistrado que va a ser magistrado durante los 4 años del periodo siguiente y durante 3 del siguiente, es decir, va a ser más tiempo magistrado del próximo y del siguiente presidente que del actual. Entonces, pues desconocer todas esas cosas me parece realmente lamentable. Yo no vi a nadie en la deliberación pública y debo decir, pues digamos, con mea culpa, los medios de comunicación nunca buscaron a los candidatos para preguntarles si, por ejemplo, creían en que las mujeres podían interrumpir voluntariamente el embarazo o cuándo debía considerarse que hubiera una sustitución de la Constitución o cuáles eran las condiciones para aceptar una declaratoria de emergencia. Ninguna
Ninguna pregunta seria le hicieron nunca. Simplemente se dedicaron a enlodar el nombre de un candidato que le inventaron hasta acosos laborales y cosas. Un jurista serio, decente, que yo le insisto, yo no quiero que él sea el elegido, yo quiero que sea la doctora Claudia Dangond por aprecio. Ella no piensa como yo y yo seguramente voy a estar en contra de la mayoría de los votos que ella tenga en la Corte Constitucional. Yo no quiero una Corte Constitucional de 9 magistrados que piensen como yo. Me alegra mucho que llegue una persona distinta a como pienso yo, pero sí me parece que la deliberación pública debería tener mayor altura. Héctor, solo le hago una precisión. No es que usted dice los medios de comunicación como si los medios de comunicación se hubieran puesto de acuerdo para no preguntar. Los candidatos, los 3 con quienes he hablado, con quienes he podido tener alguna clase de interlocución, han dicho que prefieren esos temas aclararlos ante unas instancias que son el Senado de la República. Pero además es que eso pasó ayer. Lamentablemente ayer en el Senado los honorables parlamentarios no les preguntaron, no profundizaron en las exposiciones de los 3 integrantes de la terna. Simplemente hágale rápido y votamos. Ese fue el nivel tan bajo de la discusión. Hecha esa aclaración, le hago la segunda, Héctor. Es el gobierno el que le está haciendo campaña a un candidato. Y creo que eso es indiscutible. 7 de la mañana, 20 minutos. Voy a saludar a un senador. Señor Aurelio. Sí, Néstor. Mire, yo no dudo de las calidades académicas y jurídicas de ninguno de los candidatos. Conozco a la doctora Claudia Dangond, ha sido una académica en la Universidad Javeriana durante mucho tiempo. Y bueno, en fin, yo no descalificaría a nadie. ¿Por qué va uno a descalificar a una persona que tiene, digamos, todos los títulos para poder optar a la Corte Constitucional? Pero esto se dañó cuando el gobierno empezó a meter la mano. Bueno, que todos los gobiernos meten la mano, lo que pasa es que este la metió de una manera tan burda, muy típico de él. Entonces esto terminó siendo, el gobierno es el que pone la apuesta para que esto se vaya el del gobierno o contra el del gobierno. El gran damnificado de esta elección, ¿sabe quién es? Pues el doctor Miguel Polo, que el gobierno se montó en el caballito de Miguel Polo y terminó manchándolo, terminó descalificándolo, y creo que el gran error de aquí es la forma burda como el gobierno lo apoyó, y me llama la atención, por ejemplo. Ahora, Polo puede, yo estoy de acuerdo con Héctor. Polo puede ganar hoy, Aurelio, ojo, ¿no? Y si gana hoy, seguramente será con los votos de la izquierda del gobierno. Del pacto histórico. Perdón, Ricardo, para terminar. Ahí está el doctor Simón Gaviria, está el doctor César Gaviria, está el doctor Alexander Vega, está el doctor Carlos Andrés Trujillo, está el doctor Gregorio El Hach, y siguen. Sí, claro. Siguen firmes. Carlos Andrés Trujillo también. Andrés Trujillo también votando. Claro. Pero me llamó la atención sobre todo la agresividad de Ariel Ávila por esa votación ayer. Es decir, se lanzó a la curul del presidente del Senado. Aurelio, y eso pues desdice mucho realmente, Aurelio, de quienes defienden la candidatura. Tengo en la línea al senador Ariel Ávila, que a usted le parece que fue agresivo. Senador Ávila, buenos días. ¿Qué hubo, Néstor? ¿Qué más? Un saludo a toda la mesa, a Héctor, a Aurelio, a todos. ¿Qué más? Senador Ávila, gracias por atender esta llamada. Quiero preguntarle, ¿qué fue lo que pasó ayer cuando deciden levantar la sesión? Porque es cierto, usted se va a la curul de la presidencia, increpa a Efraín Cepeda, y después le escucho a usted la versión de que el senador Cepeda le había dicho una mala palabra. ¿Qué fue lo que pasó ayer? Mire, ahí está, ustedes estuvieron ahí con los periodistas de Blue Radio, porque ahí los vi, y ahí está. La sesión estaba convocada a las 10 de la mañana, la atrasaron a las 11, luego a las 11:30, luego cerraron la plenaria del Congreso y solo quedaron adentro las asesoras de Efraín Cepeda, quien no ha querido convocarle la votación para reemplazar a Gregorio El Hach, y tienen al subsecretario del Partido Conservador de secretario. Y además del señor Efraín Cepeda, conservador, es el jefe de debate, la señora Claudia Dangond, con sus asesoras adentro, rondando todos los senadores, y no dejaron entrar a nadie más. Lo pueden verificar si estoy diciendo mentiras. Luego viene la votación. La comisión escrutadora, una vaina vergonzosa, se demora 16 minutos. Luego dice que hay un voto de más. Lo normal es que cuenten los votos, y hay uno de más, sacan al azar, lo queman, lo que se hace en un proceso normal electoral.
Entonces, vergonzoso, meten un voto adicional y luego el señor Efraín Cepeda levanta la sesión. Imagínese qué dirían los periodistas si un día de la votación... Senador, perdóneme. Suspendemos la votación, suspendemos la votación, usted dice en golpe de Estado, no sé, la votación era para ayer, lo que tenía que haber hecho el señor era haber ordenado votar otra vez, y no lo hizo. Senadora Ávila, no lo hizo. Lo que está diciendo es que fue la comisión escrutadora la que le agregó el voto. No estoy diciendo eso, se demoraron muchísimo y hicieron mal el procedimiento. En esa comisión. Porque tenían que haber contado el total de votos antes de haber separado qué voto iba a quién, que es lo que manda el procedimiento electoral normal en cualquier proceso electoral. Pero 16 minutos contando y recontando los votos tampoco parece que sea escandaloso. Pues ¿cuál es el rollo del tiempo? No, el problema no es el rollo del tiempo, sino el procedimiento. Porque vuelvo y repito, usted cuenta el total de votos y mira cuántos votaron. Y ahí sí separa los votos de uno o del otro. Aquí fue al revés, se separaron los votos desde el principio. Senador, ¿eso en su opinión violaría la elección? ¿Podría ser causal de nulidad de la elección? Eso va a haber demandas hoy seguramente y todo, gane quien gane, porque hay un artículo, el 138, que dice que toca convocar a elección 3 días antes. Entonces hay quienes dicen que toca convocar el jueves a la otra semana y otros quienes dicen que lo de hoy es igual continuidad de lo de ayer, que no había que hacer la nueva convocatoria, y gane quien gane va a haber una demanda al Consejo de Estado y nos iremos por allá hasta abril o mayo para definir si la elección fue legítima o no. Senador Ávila, ¿y por qué el tono de su protesta, de su recriminación contra el presidente del Senado, cuando usted se va a la presidencia a mantenerlo? Porque levantó ilegal, porque... Él me dijo una grosería y ahí está grabado. Y yo lo que le dije es, yo voté por usted porque usted iba a dar garantías. Además, eso está grabado, ahí quedó. Y él no dio garantías. Levantar la sesión fue una cosa vergonzosa, igual de vergonzoso a lo que fue un voto de más que apareció. Es igual de vergonzoso. Yo le pongo un ejemplo, Néstor. Imagínense que el 8 de marzo del 2026, porque llueve, alguien diga, no, suspendemos la votación y vamos mañana. ¿Qué dice la gente? Golpe de Estado, se van a quedar en el poder, no sé qué, que es exactamente igual, no hay garantías. El secretario es conservador, el presidente del Senado es conservador, ¿cuál es la falta, el presidente del conservador. ¿Cuál es la falta de garantías? Que no le entendí. La falta de garantías es que la votación tenía que haber sido ayer, porque estaba convocada para ayer y fue pública la convocatoria, y no hoy. ¿Y por qué hoy? Porque uno no sabe qué pasó anoche y cuántos votos torcieron de un lado y del otro. Ayer tenía que haber sido la votación. Y no hay garantías. No hay garantías, Ernesto, porque el secretario del Senado es conservador, el presidente del Senado es conservador y la candidata del presidente del Senado y el secretario del Senado es conservadora y es el jefe de debate. Eso no es garantías de nada. Pero ¿dónde está la garantía? He oído, es que los presidentes del Congreso tienen una afiliación política. No me escandaliza. Sí, claro. Todos los presidentes del Congreso en toda la historia de 200 años republicanos en Colombia, todos los presidentes del Congreso tienen una afiliación política. Pero cuando uno cierra el Congreso solo para las asesoras de Efraín Cepeda, cuando el mismo secretario es conservador, a mí eso sí me escandaliza. Tanto poder en un partido. Imagínense eso fuera en el pacto histórico, que tuvieran todo eso. Imagínense, ¿qué dirían? Hubiera pasado esto. Imagínense, solo yo le pido a la gente, pongan eso al otro lado a ver qué estarían diciendo hoy. A mí eso me escandaliza. Mire, pero el escándalo es que votaron 103 y había 102. El escándalo ese es un escándalo. El otro escándalo es que ilegalmente se levantó la sesión. No sé quiénes son las secretarias de Cepeda o no, pero supongo que si él es conservador, pues estarán cuando el petrismo presidió el Congreso de Colombia y lo ha presidido. ¿De quién eran los asesores? Pues petristas. Sí, pero que nomás entren los asesores de él y no nos dejen entrar a ningún otro asesor de ningún senador. ¿Y eso qué cambia? Eso es exacto, porque ¿por qué rondaban por todos los senadores a ver cómo estaban votando? ¿Eso qué cambia? Eso es lo que digo yo. Si no cambia nada, entonces ¿por qué no la saca? ¿O deja entrar a todos? Pero ¿cuál es el problema de que haya un asesor de uno y no de otro? ¿Eso qué relación cambia? Claro, mirando cómo votan los senadores. Es que los senadores tienen que marcar ahí el tarjetón. ¿Y qué pasa que miren cómo votan los senadores? No le estoy entendiendo, senador Ávila. No entiendo cuál es la violación de las garantías. ¿No le parece grave que se viole el voto secreto? Pero y que nomás los asesores de Efraín Cepeda estén mirando a ver cómo marcan los senadores. A mí me parece gravísimo. ¿Usted ha visto que alguien diga cómo votó usted?
Claro, yo no tengo problema, porque como yo marco y dejo ayer eso creo que lo grabaron ahí, yo marco y dejo el tarjetón ahí, pero hay senadores que no les gusta que sepan cómo marcaron. Por eso, pero no estoy escuchando absolutamente a nadie que haya denunciado que se violó la privacidad de su voto. Sí, pero yo creo que sí, porque estaban ahí, vuelvo y repito, estaban ahí rondando las asesoras de Efraín Cepeda. O que yo crea, no hay ni una sola denuncia de que alguien vio cómo votó fulanito y está contando cómo votó fulanito. De hecho, el gran misterio esta mañana es quiénes fueron los que votaron en blanco, y eso no se sabe. Sí, pues ahora, usted está claro, pero entonces lo que sí le digo es que lo grave es el voto, además, sí señor, y haber levantado la votación. Eso es ilegal. Suspendieron la votación, eso es ilegal. La votación estaba para ayer. Cuando se suspendió la votación hubo una apelación, ¿cierto? Sí, señor, que tardó media hora en resolverla para que se rompiera el quórum. El almuerzo lo sirvieron afuera, que está grabado por todos los medios de comunicación, y rompieron el quórum. Y después de media hora resolvieron. Pues sí, rompieron para el quórum, quiere decir, sí, unos congresistas se fueron de la sesión, ¿cierto? Sí, claro, para dilatar. Ese es el problema, es que aquí son solo marrullas. Ese es el problema con Efraín Cepeda. Esa morronguería siempre llena de marrullas, así ha sido siempre. Cancela las comisiones cuando juega la selección Colombia, hoy convocó la votación temprano y evitó que la comisión primera sesionara, como lo ha hecho en 3 o 4 ocasiones. Siempre es lo mismo, con él siempre es lo mismo. Siempre es lo mismo. Y si siempre ha sido lo mismo, ¿por qué usted votó por él para la presidencia del Senado, doctor Ávila? Porque uno es leal con los acuerdos, y como el tema de los acuerdos decía que se pactaron en julio del 2022, y es que a los partidos le corresponde las presidencias, uno tiene que respetar la palabra, y por eso yo le dije ayer a Efraín Cepeda, yo voté por usted, aún siendo de oposición, bajo la lógica que usted iba a dar garantías, y no dio las garantías, pero pues uno tiene palabra, uno cree en la gente. Pero así ha sido la presidencia de Efraín Cepeda. Mire cuántas veces, ¿se acuerdan cuando acabó la sesión de un congreso, de una plenaria, que porque los aviones no funcionaban, no había gasolina, y sí habían gasolina y aún así no siguió? Siempre es lo mismo. Con él siempre es lo mismo. Senador Ávila, gracias por acompañarnos esta mañana. Le deseo una feliz jornada el día de hoy. Un abrazo y mil gracias a todos y todas. Del Partido Verde, el senador Ariel Ávila, que es el que termina increpando muy fuertemente a la presidencia del Congreso, y termina esta sesión con un cuestionamiento también a las garantías. 7:31 en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio.